Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire y a la audiencia de Vol TV en 12 países y ya más de 350 ciudades del mundo. Vamos avanzando gracias a ese trabajo intenso y diario que se hace a través de los equipos que componen estos dos canales, el Pensamiento y Vol TV. Y por ello entonces entramos a analizar los sucesos de la semana. Primero, vámonos para el Brasil. Allí, la Suprema Corte Federal emitió un fallo en el transcurso de esta semana en el que se condena al expresidente Jair Bolsonaro a la mine 27 años y 3 meses de condena por diversos actos que se le imputan, entre otros, atentar contra la democracia, liderar una organización criminal e intento de abolición del Estado federal. Él no es culpable de eso. Consideró, como ocurre en muchos gobiernos del mundo, que las elecciones tuvieron un robo. Pero hay expresiones de voluntad en cada país. Pero condenarlo a 27 años, casi que es una venganza del presidente Lula también, porque fue condenado, luego absuelto y luego vuelto al poder. Esas guerras políticas entre facciones únicamente generan daño a la sociedad brasilera. Van a apelar a la decisión y seguramente podrá cambiar el panorama. Y también se evalúan algunas acciones de tipo internacional que evite ese atropello judicial en este caso. Pero siempre, en todos los países donde la política se mezcla con la justicia, seguirán ocurriendo este tipo de cosas. Y si no, miren el caso de Colombia, el caso de Argentina, que iban que hay condenas, lo que trataron de hacer con el presidente Trump, y así sucesivamente, todo aquel que llega a la presidencia de un país, al momento de terminar su gestión, tratan todos de llevarlo a la cárcel. Claro que esperamos que en Colombia suceda algo similar cuando terminen estos gobiernos, como estamos esperando que haya algunos fallos al interior de Colombia, en algunas ciudades, específicamente en Antioquia, contra el gobierno de Daniel Quintero. Esperemos, la justicia tiene que operar, pero cuando la justicia está sesgada, ese es el riesgo y eso es lo que está ocurriendo en Brasil. Habrá opositores y habrá defensores, pero esperemos que el tribunal, ya en la apelación supremo, logre analizar el caso con detenimiento, con seguridad jurídica y sin pasiones, porque eso es lo que nos mata. Vámonos entonces para Utah, Estados Unidos. Terrible asesinato de un gran influencer, un hombre conservador, pero líder, joven, 31 años, asesinado frente a más de 15,000 personas en una universidad de los Estados Unidos. Un tiro certero, le cega la vida y lo afecta a su familia y a todo un país. Estamos en manos de aquellos criminales que, protegidos bajo el sesgo del anonimato, disparan contra un blanco seguro y fijo como es el ciudadano que está hablando. Eso es brutal. Similar a lo que le pasó a Miguel Uribe, similar a lo que le pasó también a nuestro gran hombre Jorge Eliezer Gaitán, similar a lo que le pasó a Luis Carlos Galán y a otros muchos hombres del mundo, lo que pasó en Israel. En fin, los enemigos de la democracia utilizan al francotirador para acabar con la vida de su enemigo. Eso no está bien. Por eso insisto
en que los valores y principios deben ser el núcleo central de la confrontación política. Está bien tener ideas diferentes, está bien opinar, pero no necesariamente debe llevar eso a la muerte. Me opongo, nos oponemos en el pensamiento y decimos que la libertad de expresión y la libertad de opinión deben ser la base de la comunicación entre los pueblos. Las diferencias nos hacen grandes porque las diferencias nos hacen crecer, pero el odio y la violencia nos hacen perder el espacio y nos hacen perder lo que se consigue. ¿Verdad? Que lamentamos la muerte de este ciudadano, 3 días de luto con banderas a media asta en Estados Unidos, y habrá que ver el desarrollo de los acontecimientos con el hombre que fue encontrado y capturado. Vamos a ver si cantan, porque aquí a la hora de la verdad nadie canta. Eso es una tragedia terrible. En Colombia, el dólar sigue a la baja, tendencia que ha permitido que el dólar baje el escenario de los 4.000 pesos, esté hoy en el orden de 3.900. La, los hombres de valores consideran que puede llegar la semana entrante a los 4.000 y otros dicen que no, que seguirá a la baja. Hay cosas que inciden. Las tasas de interés de los Estados Unidos se favorecen los importadores y se afectan los exportadores. En este caso, se golpea el café, el petróleo, flores, así como millones de familias que dependen de remesas que hoy reciben, lo cual disminuye el valor. Porque si le entregan $500, le envían, ese valor es distinto en pesos colombianos. Entonces, miren pues, que hay unos que se afectan, pero hay otros que se favorecen y eso hace que haya una oscilación permanente en ese tema. Los importadores sí se favorecen, aliviando costos de insumos y bienes de consumo. Y obviamente al Estado en el pago de la deuda externa. De manera que siempre que ocurren esas subes y bajas del dólar, hay un sector que se favorece y un gran sector que se perjudica. Esos son los vaivenes de la economía que los empresarios siempre tienen en cuenta porque los puede afectar también al final todos sus estados financieros. Entonces hay unas gestiones que ocurren en los gobiernos y otras que tienen factores externos que inciden necesariamente en la economía de los países. Vamos a ver si se estabiliza, porque cuando hay estabilidad, por lo menos hay tranquilidad para saber qué tipo de negocio se hace y cómo se hace. En cuanto al tema de impuestos, ya el gobierno ve que la cosa está difícil e intenta recortar 10 billones al presupuesto. ¿Aceptará el gobierno, y lo dijo ya su ministro de Hacienda, una reducción de 10 billones de pesos al presupuesto general de la nación, con el fin de lograr consenso en el Congreso, luego de que la primera discusión fracasara rotundamente por falta de quórum en las comisiones económicas conjuntas? El ajuste implica también bajar la meta de la reforma tributaria de 26.3 billones a 16.3 billones, que es ahí donde se reflejan los 10 billones de pesos, de los 10 billones que ya redujeron. Persisten críticas por la presión fiscal y el riesgo de que si no se alcanza un acuerdo antes del 15 de septiembre, el Ejecutivo deba expedir el presupuesto por decreto, como ocurrió en el año 2024. Entonces, señores, considero que en Colombia no habrá reforma tributaria. No aguanta el pueblo colombiano, lo hemos dicho. Los impuestos y los impuestos generan reclamos violentos por todas partes de cualquier lugar del mundo, porque el exceso de los gobiernos por gastar y no por controlar el gasto, generar burocracia y no ser cuidadosos con los dineros de los ciudadanos, hace que también haya una indudable respuesta negativa frente al exceso de impuestos. No más impuestos en Colombia, no más reforma tributaria. Hay que bajar la burocracia, disminuir el Estado y evitar
que los corruptos que hacen parte del gobierno se lleven el dinero. Eso es tan sencillo como. Así no habrá necesidad de reformar, porque aquí todos los días hay billones y billones de pesos que se pierden por causa de los corruptos y no pasa nada, no pasa nada. Ese es el baile del dinero por todos lados y no pasa nada. Esto tiene que parar, señores. De alguna manera Colombia tiene que volverse seria. Los ciudadanos, que son más de 48 millones de habitantes luchando por sobrevivir, no pueden aguantar que unos tipos se roben la plata de los impuestos, que haya un cambio. Está en juego, y volviendo a hablar entre Estados Unidos y Colombia, si desertifican a Colombia o no. El gobierno colombiano intensifica sus gestiones diplomáticas para evitar una eventual desertificación por parte de Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico, que podría traer consecuencias severas para la cooperación internacional y la imagen del país. Y miren bien, mientras desde el Ejecutivo se destacan programas de erradicación, legalización de cultivos y planes ambientales como el de lucha contra la desertificación y la sequía. Los alcaldes de ciudades como Medellín y Cali viajaron a Washington para exponer los avances locales y advertir sobre los riesgos de una sanción que limitaría el acceso a recursos en seguridad, justicia y desarrollo. De concretarse la desertificación, Colombia enfrentaría la reducción de apoyo económico y logístico desde los Estados Unidos, mayores trabas comerciales y un golpe a la confianza inversionista, con impactos directos en programas sociales y de seguridad. El tema, además, ha abierto un pulso político intenso entre el gobierno de Gustavo Petro, que insiste en defender su estrategia antidrogas con un enfoque distinto, mandatarios locales, por el contrario, que buscan alternativas diplomáticas para evitar una desertificación que tendría efectos negativos. Ese viaje de dos de los alcaldes generó también un rifirrafe con el gobierno, porque él dice que los alcaldes dependen de él. Y los alcaldes son elegidos también popularmente, aunque hacen parte del Ejecutivo. Ahí uno de los temas de dicotomía de cómo se gobierna. Pero que ellos viajen, ¿por qué? Él ha ido, viajado 69 o 70 veces por fuera. Y estos hombres que van a buscar es apoyo para Colombia son molestados, por decirlo de una manera sencilla, por parte del presidente de la República. Lo que sí creo es que la forma de apoyar a Colombia en esta lucha contra el narcotráfico y en esta lucha contra esas bandas criminales que prosperan es ayudándonos, señor gobierno de los Estados Unidos, es ayudando a Colombia para buscar en menos de un año ya recuperar la senda perdida y atacar fundamentalmente las finanzas del narcotráfico, que son las que ayudan a la violencia en Colombia. No imploramos, simplemente solicitamos que se mantenga la certificación. Aquí en Colombia les cuento a todos los ciudadanos del mundo que la política es muy volátil. Entonces, como resultado de la pérdida en la votación, entre otras cosas les cuento que es una falacia que un gobierno se ponga bravo porque se elige a un magistrado cuando la justicia debe ser independiente de la rama ejecutiva y de la rama legislativa. Pero aquí se cometió un error, y es que en la Constitución del 91 eligen algunos magistrados, se eligen a magistrados
a través del Congreso de la República. Ese es el error más imperdonable que exista en esa Constitución. Y ese es el principio de la politización de la justicia en Colombia. Entonces, debido a esa elección de la Corte, se derrotó una candidata Balanta, propuesta por propuesta como ternada para esa elección. Y Gustavo Petro pidió la renuncia inmediata a 3 ministros identificados como partidos de la coalición que votaron con Camargo. Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, que se retira, pero dice que es por otras cosas. Diana Marcela Morales, de Comercio, y Julián Molina, del TIC. Hasta ahora no se ha reportado otros, en parte porque Petro necesita mantener el apoyo de ciertas bancadas en el Congreso para poder sacar adelante las reformas, como la de pensiones, que habrá que seguir modificando, es la tributaria, que limita la voluntad de hacer cambios más extensos. El presidente está en una encrucijada final de su mandato. Dice públicamente que él no pudo cambiar las cosas porque la oposición le impidió. Lo que pasa es que no es que le impidió, no logró convencerlo por sus erráticas formas de actuar. Esa es la diferencia, porque usted puede convencer teniendo ideas distintas y muestra, o por lo menos trata de concertar y buscar salidas a las diferencias. Y este señor no lo ha hecho. No es que la crisis ministerial sigue, ya no sé cuántos ministros hemos tenido, 70 o más, y seguirá esa vida volátil del gobierno de Colombia. Espero que en otros países vaya aminorando ese tema. Hay más tranquilidad en Ecuador, hay elecciones ahorita en noviembre para que uno de los dos de la derecha obtenga el triunfo en Bolivia. Se mantiene Trump por otros 3 años en el poder. Vamos, vamos buscando estabilidad para las regiones y para los pueblos. Hay decisiones que uno no entiende, señores. En Colombia, una decisión del presidente Gustavo Petro trunca la vida del general Hernando Garzón. Ordenó el presidente de Colombia el retiro del mayor general Hernando Garzón Rey, inspector general de las fuerzas militares, tras conocerse indicios de presuntos vínculos con el narcotráfico y cultivos de coca. Hechos que ya fueron remitidos a la Fiscalía para su investigación. Este oficial, que ocupaba uno de los cargos más altos en la estructura militar, desde marzo del año 2025, respondió que las acusaciones provienen de una fotografía sacada de contexto y atribuyó la situación a intrigas internas. Esto me hace recordar también tragedias que han sufrido otros generales de Colombia en el tema de la Armada Naval. Un hombre almirante extraordinario que también fue acusado, ultrajado, y logró recuperar el honor merecido después de muchos años de lucha. Lamento lo que le está sucediendo a este general. Si es culpable, que se condene, pero no veo indicios para que hubieran actuado de la manera que actuaron. Eso es una salvajada, señores. A nivel del gobierno, hombre, ustedes se van enterando de todas estas cosas, no solamente del mundo, sino de Colombia, que los debe sorprender, porque todos los días aquí pasan cosas que tal vez en otro país no suceden. Eso es una locura lo que pasa en nuestro país. Diario, diario. Y así hay una polémica por el cumplimiento de la ley de cuotas en el gobierno. La controversia se inició cuando el gobierno colombiano defendió el nombramiento de Juan Carlos Floriano, personaje que no quiero referirme aquí, al frente del Ministerio de la Igualdad, y sus preferencias por el pronombre femenino autodenominado persona ministra, cumpliría con la ley de cuotas. Hay demandas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que alegan que este acto administrativo vulnera la ley. Pues si se cuenta a Floriano, fíjeme bien, como hombre
o sin reconocer su identidad de género, el gabinete tendría 10 hombres y 9 mujeres, lo que deja la participación femenina en aproximadamente el 47,4% por debajo del mínimo legal exigido en Colombia. Pero si quiero ser preciso, señores, aquí se equivocan. Yo comparto la opinión del presidente Donald Trump, que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Ahí no hay más alternativas. Que haya gustos distintos por el hombre o por la mujer, ya es un problema personal. En conclusión, debates estériles que no conducen a nada sobre el tema del género. No hacemos sino daño a los ciudadanos, al ser humano en general y a la juventud colombiana. Ese tema es monstruosamente mal manejado y damos una señal brutal de ignorancia. El gobierno debe ser serio. Y también los demás amigos de esa diversidad. No, señores, hombre es hombre, mujer es mujer y lo demás son tendencias. Esperemos entonces que esos debates terminen en Colombia. Hemos terminado por el día de hoy estos sucesos que enmarcan el diario vivir de los pueblos. Y los pueblos viven de todas estas noticias, afectan al ser humano para bien o para mal. De manera que espero los disfruten, analicen con tranquilidad y vean que sí podemos tener opiniones sin afectar la vida del otro. Un cordial saludo y espero que tengan buenos días a partir de ahora. Un abrazo fraterno para todos.